Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 145. Capítulo 38. Ver la encarnación de nuevo. Cuando Ikigaya salió de la casa de Lucrecia sola, seguía pensando en Poseidón. Las cosas se habían complicado mucho más de lo previsto. A menos que se resolviera este problema, no podría regresar a Japón en paz. Dejando de lado al dios de la guerra por el momento, Ikigaya no se sentía optimista con respecto a Poseidón. Este dios le resultaba mucho más problemático que Melkart. Desde el punto de vista de sus atributos naturales, el poder de Ikigaya estaba compuesto de agua, viento, cielo y tierra. Por diversas razones, estaba vinculado al sol como su medio. Poseidón, al igual que Melkart, era un dios multifacético. Antes de ingresar al panteón griego, ya era dios de la tierra, el mar y los caballos. Esta combinación de poderes significaba que Ikigaya no poseía ninguna ventaja para someter a Poseidón. Por el contrario, como consorte de la tierra y señor del inframundo, Poseidón tenía una gran capacidad para contrarrestar los poderes terrestres. Por lo tanto, es posible que Ikigaya estuviera en desventaja. Eso, sin duda, no eran buenas noticias. Con esos pensamientos en mente, Ikigaya subió al autobús. Los tres estaban sentados en la misma sección. Ikigaya se sentó junto a la ventana, con Liliana a su lado y Erika enfrente. Estas dos mujeres no dudaron en usar magia para asegurarse de que nadie más se acercara. Parecía que esas dos chicas se habían encariñado completamente con él. Tras finalizar una llamada telefónica, Erika le dijo: "Está confirmado. Nuestro próximo destino es Dol Gali". ¿Ah? ¿Así que ya has encontrado una pista sobre uno de ellos? No, pero la posibilidad de que un dios reaparezca es muy alta. Los clarividentes de nuestra Cruz Negra de Cobre detectaron una fuerte concentración de energía mágica cerca de Dol Gali, explicó Erika. Fui a Olbia porque varios clarividentes percibieron concentraciones mágicas similares allí. Entonces, apareciste tú y el cerdo. ¿Qué demonios? ¿Yo y el cerdo apareció? Ikigaya pensó que con una boca como la suya, esa mujer definitivamente recibiría una buena nalgada algún día. Aún así, la clarividencia parecía ser una habilidad realmente útil. Este poder es realmente práctico. ¿Puede ver a través de todo?, preguntó, lamentando ligeramente no haber dominado aún la habilidad de Osiris para ver todo a través de la luz. En realidad no. El contenido revelado a través de la clarividencia aún es muy limitado. De lo contrario, no habríamos necesitado pedirle a la señorita Sola que identificara a uno de los dioses. Solo los clarividentes de más alto rango pueden ver la apariencia de un dios, pero ese tipo de personas son extremadamente raras. Es un talento innato, no algo que se pueda adquirir mediante entrenamiento. Nuestra organización no cuenta con nadie así. Ikigaya asintió, dándole la razón. Si ese tipo de poder pudiera entrenarse de forma normal, sería un tanto absurdo. Tenía más sentido que las sacerdotisas y las brujas, descendientes de ancestros divinos, pudieran poseer habilidades tan extraordinarias. Miró por la ventana y notó que el cielo se había nublado en algún momento. Nubes grises se cernían sobre el cielo, tapándolo por completo. El viento está arreciando, murmuró. Poseidón era el dios del viento, y no un dios del viento cualquiera. Como uno de los dioses de la tormenta más poderosos del cercano oriente, pocos podían rivalizar con él. Set, a quien Ikigaya había matado, era uno de ellos. Melkart, quien originalmente debía aparecer, era otro. Cerdeña nunca había tenido vientos como estos, dijo Liliana en voz baja a su lado. Señor, esto podría ser señal de la llegada de un dios. Ikigaya no dijo nada, pero tomó nota de ello. Pocos minutos después, el autobús llegó a Dol Gali, un pequeño pueblo enclavado al pie de una montaña. Tras bajarse en una parada cercana a la carretera principal, donde solo había una comisaría y unas pocas tiendas, notó que las nubes se habían espesado aún más desde que subieron al autobús. Se oían truenos a lo lejos. Poco después, comenzó a llover. Una tormenta repentina y violenta se desató sin previo aviso. Acompañada de truenos y relámpagos, la lluvia torrencial lo empañó todo.
Aún así, Ikigaya pudo distinguir un destello dorado en el cielo oscuro. La misma cara de siempre, ¿eh? Ikigaya alzó la mano, invocando otro viento que lo envolvía. Enseguida, la tormenta amainó. El viento cálido sopló con fuerza y sus ropas empapadas se secaron rápidamente. Entonces las dos chicas también vieron ese rayo de luz. Los tres lo persiguieron, corriendo a toda velocidad hasta que llegaron a un terreno más elevado, y entonces lo vieron. Una cabra gigante volando tranquilamente por el cielo, acompañada de viento, lluvia, truenos y relámpagos. Parecía que derrotar a estos avatares era realmente inútil. Aparte de retrasar la recuperación del dios, no tenía ningún otro efecto. ¿Es este también un avatar del dios de la espada? Erika se sorprendió inicialmente por la escena, pero luego una fuerte sensación de determinación brilló en sus ojos. Señor, permítame, Erika Blandelley, ir a investigar. Esta es también una misión que me ha sido encomendada por la Cruz Negra de Cobre. Con gran espíritu de lucha, declaró y comenzó a cantar. Mi espada, corazón del león, hoja que custodia el trono del rey león. Precursor rojo y negro, te pido, concédeme el poder para proteger mi cuerpo. Su magnífica capa roja apareció una vez más, su atuendo recuperó su aspecto anterior y la espada mágica con la que Ikigaya ya se había familiarizado reapareció en su mano. Entonces se lanzó hacia adelante, disparada como una flecha, con una velocidad y una fuerza que superaban con creces los límites humanos. En ese momento, estalló el caos en la ciudad. El dios era invisible, pero no el dios renegado. Cuando los habitantes del pueblo, curiosos por la tormenta, alzaron la vista y vieron la escena en el cielo, el pánico se extendió rápidamente. Y la cabra, imprudentemente, hizo uso de su poder, lanzando vigas de madera y telas por los aires con vientos huracanados, invocando rayos para abrazar la tierra, destruir edificios y sumir a la gente en el desorden y el terror. Ikigaya observó fríamente cómo se desarrollaban los acontecimientos e impidió que Liliana interviniera. Mi señor, no hagas nada innecesario. El otro bando ya viene en camino. Pronto terminará. Casi como si respondiera a sus palabras, llegó otra ráfaga de viento que soplaba desde la distancia. Desde el viento provenía un sonido de graznido bastante desagradable. Ikigaya miró hacia allí. En el viento volaba un ave monstruosa de color dorado, probablemente el fénix de los 10 avatares. Era enorme, con una envergadura de 50 o 60 metros. Cada aleteo levantaba torbellinos. Hasta un ciego se habría dado cuenta de que esos dos estaban a punto de pelear. Mi señor. De repente, alguien tiró de su manga. Ikigaya se giró para mirar y vio la expresión suplicante de Liliana. Esta chica era claramente más responsable que Erika. Al menos se preocupaba por el pueblo. Dicho esto, la ciudad ya estaba al borde del colapso debido a las repercusiones de los dos avatares. Si realmente hubieran luchado allí, el lugar habría quedado destruido. De acuerdo, yo me encargo. Ikigaya suspiró. Había esperado limitarse a observar en silencio, pero como la chica se lo había pedido sinceramente, no tuvo más remedio que mostrarse indiferente. Parece que la resurrección del niño dios de la guerra tendrá que esperar un poco más. Capítulo 146. Capítulo 39. Realmente necesitamos hablar. Acabar con dos bestias divinas que no supieron elegir el momento ni el lugar adecuados para luchar no le supuso demasiado esfuerzo a Hachiman Ikigaya. Durante el proceso, también llegó a comprender mejor el poder de perseguir el sol. Al igual que los 10 soles del emperador Junio, la persecución del sol de Quafu también conllevaba un simbolismo mitológico del ciclo solar. Tanto el poder de perseguir como el de repeler podían utilizarse, incluso de forma incompleta. En comparación con la última vez que luchó contra la cabra, esta vez la luz solar atraída por Hachiman mediante el poder de persecución fue aún más intensa. La luz había sido extraída a la fuerza desde el otro lado de la Tierra. Una vez que tocó y alcanzó la velocidad de la luz, Hachiman usó el poder de Set para destruir a las dos bestias divinas. Cuando él acabó con las bestias, Erika Blandelley ni siquiera había terminado su dramática carrera bajo la lluvia. Liliana, por su parte, se quedó mirando a Hachiman, bañado por la tenue luz de la luna, con los ojos más oscuros que la noche misma. Al experimentar plenamente el inmenso poder que emanaba de la diosa Madre Tierra, se vio rápidamente inmersa en él. Era como estar en medio de una noche de brujas bendecida por la luna llena.
Su cuerpo y su mente se calentaban, su energía mágica se disparaba al máximo y su piel pálida se sonrojaba de forma inusual, como si acabara de sumergirse en una bañera de agua caliente. Incluso sus ojos, normalmente severos y serios, ahora brillaban y estaban húmedos. Ella solo volvió a la normalidad cuando dejó de sentir el poder de la persecución del sol que emanaba de Hachiman. Sin embargo, lo que siguió fue una sensación de vacío, como si su fuerza física y su espíritu se hubieran agotado, y sintió que algo importante en su corazón se había perdido, hasta el punto de que casi rompió a llorar. Por suerte, su autocontrol fue excelente. Se contuvo a la fuerza y no hizo el ridículo. Pero todo fue en vano, porque la reacción que tuvo antes, como si hubiera sufrido una sobredosis, era imposible de ignorar para Hachiman. Cuando recobró la conciencia, lo primero que vio fue a Hachiman mirándola con gran sorpresa y curiosidad. La joven caballero, en la flor de la juventud, entró inmediatamente en pánico y apartó la mirada. Comprendió que aquello debía deberse a que él le había arrebatado el poder a la diosa Madre Tierra, lo que provocaba que alguien como ella, con sangre de bruja, perdiera el control. Liliana Cranjicar no solo era una excelente caballero, sino que también tenía como pasatiempo escribir novelas románticas. Por ello, además de su habitual seriedad propia de una caballero, poseía un mundo emocional sumamente delicado, moldeado por la literatura. Por ejemplo, debido a la resonancia que se produjo en ese momento entre su constitución y el poder de Hachiman y Kigaya, su mente comenzó, inconscientemente y en medio de vergüenza y confusión, a imaginar un escenario argumental completamente ajeno. Era la historia de una chica poco acostumbrada al amor y un joven misterioso, salvaje e igualmente despistado. Un encuentro casual provocado por un tercero les hizo ser plenamente conscientes de la existencia del otro, y el resto de la historia, bueno, realmente no se puede escribir. Inmersa en su delirio, la chica esbozó, naturalmente, una extraña sonrisa. ¿Estás bien? Hachiman, extrañado al ver a la chica tan distraída, se acercó, solo para quedar sobresaltado por su peculiar sonrisa. Al mismo tiempo, sintió que emanaba un aura inexplicable pero fascinante. Este pequeño hámster es realmente raro. Definitivamente no es igual que la versión del anime. Y Erika también. En lugar de la personalidad arrogante y malvada del anime, resultó ser una payasa total. La brecha entre el 2D y el 3D provocó en Hachiman una extraña sensación de tristeza. Sacudió la cabeza, con expresión de arrepentimiento, y luego dijo: la verdad es que no me apetece dormir al aire libre. Si no tenéis nada más que hacer, pienso buscar un sitio donde alojarme cerca. ¿Queréis venir? ¿Eh? La chica de cabello plateado, aparentemente aún sin despertar del todo de su fantasía, dejó escapar un grito de pánico. No tan rápido, no estoy preparada para eso. Lily, parece que tu hábito de soñar despierta sigue sin mejorar, ¿eh? Erika Blandelley, que acababa de regresar, rió y la hizo volver a la realidad. Luego se dirigió a Hachiman y dijo: muchas gracias por la invitación, pero me he dado cuenta de que no te sirvo de nada aquí. Así que, por favor, permíteme retirarme. Oh, no te preocupes. Como quieras. Hachiman hizo un gesto con la mano con indiferencia. Que ella no lo acompañara era incluso mejor. Como solitario empedernido, Hachiman pensaba que estar solo era lo más conveniente de todos modos. Observó con satisfacción cómo la chica se despedía cortésmente y desaparecía rápidamente de su vista. Solo quedaba la pequeña hámster de pelo plateado, con la cabeza gacha. Incluso las puntas de sus orejas estaban rojas ahora. ¡Qué pecado! Por fin, algo que encaja con el anime. No me extraña que sea escritora, su imaginación es desbordante. Una maga que puede volar y además escribir ficción, su mente debe ser extraordinaria. Ojalá lo que estuviera imaginando aún estuviera dentro de los límites de lo normal. Aunque Hachiman no estaba muy seguro de eso dada su reacción. Si ese es el caso, entonces adelante, deja volar tu imaginación. Pero por favor, nada de tramas yaoi. Hachiman pensó inicialmente en agarrarla de la mano para arrastrarla, pero lo descartó. Caminó unos pasos primero, y cuando vio a Liliana siguiéndolo, finalmente se relajó y aceleró el paso. Incluso en este lugar remoto, la oscuridad había establecido su dominio. Fue porque Hachiman había visto las señales que dejaba la oscuridad que invitó a las dos chicas antes.
Cuando finalmente encontró un lugar, Hachiman no pudo evitar admirar a quienquiera que hubiera comprado la casa. No sabía de qué época era la casa, pero era una pequeña villa de 2 plantas, situada aislada en las afueras del pueblo, muy parecida a la casa de Lucrecia Sola, solo que en el lado opuesto. Mientras hubiera un lugar donde alojarse, Hachiman no era exigente. La puerta principal no estaba cerrada con llave. La empujó y entró, encontrando las paredes y los pisos limpios y ordenados. La electricidad también funcionaba. Al accionar un interruptor, la luz de la entrada se encendió. Tras caminar un rato, Liliana también parecía haber recuperado la normalidad. Con mirada escrutadora, examinó la casa. Entró en la sala de estar y subió las escaleras antes que Hachiman, revisando minuciosamente cada rincón. Después de eso, hizo una llamada. Mi rey, por favor, perdóname por haber tomado esta decisión por mi cuenta. ¿Podría venir también una de mis compañeras? Es muy buena administrando los asuntos domésticos. Por supuesto. No hay necesidad de ser tan educado. Hachiman, ya en pantuflas, se sentó en el sofá de la sala, dejó que todo su cuerpo se hundiera en el suave cuero, cerró los ojos y dejó escapar un suspiro de satisfacción. Un rato después, oyó pasos y el sonido de algo que colocaban sobre la mesa de centro. Cuando abrió los ojos, vio una taza de té caliente y, junto a ella, a Liliana de pie, rígida como una guardiana. Estaba desconcertado. ¿No te vas a sentar? ¿Puedo sentarme? Sí, realmente necesitamos hablar. Capítulo 147. Capítulo 40. Quiero calcular mi vida. Ante la insistencia de Hachiman y Kigaya, Liliana finalmente se sentó al otro lado del sofá, con una expresión visiblemente incómoda. Una vez que ella se hubo calmado, Hachiman se enderezó un poco y preguntó: ¿Te llamas Liliana, verdad? ¿Por qué actúas como si fueras mi subordinada? No recuerdo haber hecho nada que pudiera crear ese tipo de relación entre nosotras. ¿No lo recuerdas? La expresión de Liliana se tornó algo rígida. En Kioto, el marqués ya te cedió los derechos tanto a mí como a Amarilla Yuri. Boban. Hachiman ladeó la cabeza y comenzó a fingir que reflexionaba seriamente. Entonces recordó. Efectivamente, algo así había sucedido. Y entonces se comportó como un espartano. ¿Qué demonios? ¿Eres siquiera una persona moderna? ¿Cómo puedes tomarte algo así en serio? Hachiman no lo dijo en voz alta, porque era evidente que la chica que tenía delante se lo tomaba muy en serio. Nunca había creído que esos personajes de las novelas, que claramente pertenecen al mundo moderno pero piensan como personas de la antigüedad, pudieran existir en la vida real. Pero ahora, pensó que tal vez tendría que reconsiderar esa creencia. Después de todo, este mundo salió directamente de las 2D. No esperaba que te causara tanta molestia. Hachiman dejó escapar un largo suspiro y dijo: lo siento mucho. Sinceramente, no tienes que tomarte en serio lo que dijo el marqués. Ahora que el malentendido se ha aclarado, puedes actuar con libertad, simplemente sigue tu propia voluntad. Si ese es el caso, entonces te pido humildemente que resuelvas el incidente del poder divino descontrolado esta vez, dijo Liliana, como si no hubiera escuchado ni una sola palabra de la parte del malentendido. ¿Descontrolado? Hachiman pensó que el término sonaba bastante bien y preguntó por curiosidad: ¿por qué lo llaman así? Cuando ni siquiera los dioses pueden controlar su propio poder, ¿acaso no es eso lo mismo que nosotros, los humanos, llamamos un ataque de furia? Explicó Liliana, ahora con un tono claramente serio. Además, el otro dios involucrado, Poseidón, es conocido en la mitología por su mal genio. ¿Lo conoces? No, en realidad estoy más familiarizado con el que está fusionado conmigo actualmente, dijo Hachiman, sacudiendo la cabeza. En ese caso, ya le he pedido a mi compañero que recopile información sobre el dios Poseidón, porque he oído que sueles basar tus estrategias en tu conocimiento de los dioses. Chica, tu red de inteligencia es demasiado exhaustiva. Hachiman no pudo evitar preguntarse: ¿qué imagen de sí mismo tendría la gente ahí fuera? Disculpe, señorita Kranjikar, tengo una pregunta que me gustaría hacerle. ¿Ah? Ese nombre es demasiado formal, por favor, llámame por mi nombre de pila. De acuerdo, entonces te llamaré Liliana. Ah, ok. En serio, ¿por qué te sonrojas otra vez de repente? Cálmate, mujer.
Hachiman reprimió el impulso de darle un golpecito en la frente, se aclaró la garganta, intentó parecer serio y preguntó: Liliana, a tus ojos, ¿qué clase de persona soy como cazador de dioses? Ah, y llámame Hachiman. Tan íntimo. Mi rey Hachiman, yo lo entiendo. El brujo caballero, nervioso, tartamudeó como un ordenador viejo y obsoleto que se ralentiza tras una actualización del sistema, con las mejillas tan rojas que podrían hervir agua. Tras un momento de confusión, finalmente se recompuso y pudo hablar con normalidad de nuevo. Probablemente un rey joven y lujurioso al que le encanta la batalla. Sensei, tengo una pregunta. ¿Qué demonios es esta tontería lujuriosa? Preguntó Hachiman con expresión sombría. Ni siquiera tengo novia, y me llamas lujurioso. ¿No es cierto? He oído que el futuro heredero de una importante familia japonesa ya es tu amante, y que los magos japoneses incluso están seleccionando mujeres adecuadas para tus alcobas. Esto ya es demasiado. Justo cuando Hachiman estaba a punto de interrumpir el vergonzoso monólogo de Liliana, sonó el timbre de la puerta. Debe ser mi compañero. Iré a abrir la puerta. Hachiman empezó a hablar con normalidad, pero volvió a tartamudear al pronunciar su nombre y salió corriendo como si estuviera a punto de chocar contra algo. Por suerte no lo hizo, porque en casas como esta, chocar contra un muro de carga habría significado tener que buscar otro sitio donde dormir esta noche. Poco después, Liliana regresó acompañada de una chica de pelo largo y verde, vestida con un traje de sirvienta y que llevaba despreocupadamente una maleta grande en una mano. La chica era muy guapa. Aunque no tan delicada y exquisita como Liliana, tenía un rostro de rasgos inteligentes y una sonrisa pícara. Parecía un poco más joven que Liliana. Al ver a Hachiman sentado en el sofá, corrió rápidamente hacia él. Usted debe ser el rey Hikigaya. Es una verdadera bendición presenciar su distinguida presencia. Soy Karen Hankulovsky, aprendiz de bruja afiliada a la Cruz Negra de Bronce. Oh, Hachiman la miró. Recordaba vagamente que en el anime había un personaje de sirvienta intrigante junto a Liliana. Quizás era ella. Como mínimo, esta chica claramente no era una flor inocente, sino más bien una mona traviesa con un abrigo de piel. Nunca pensé que llegaría a conocer al famoso rey de los 10 soles. ¿Qué demonios fue eso? Un momento. Hachiman levantó la mano en señal de alto, esbozó una sonrisa ligeramente forzada y le preguntó a Karen. Lo siento, no estoy acostumbrado a que me llamen rey y todo eso. Pero, ¿cómo me llamaste hace un momento? El rey de los 10 soles. Karen parpadeó. Miró a Liliana, que también estaba claramente confundida. En ese instante, Hachiman sintió de repente que todo su mundo se sumía en la oscuridad. Él era consciente de que algún día alguien le pondría un apodo a sus espaldas, y que probablemente sería el último en enterarse, pero... de entre todos los apodos posibles, porque el de Sol... Claro, en la antigüedad, el personaje hacía referencia al noble Sol y tenía un alto estatus, pero eso es historia antigua. Hachiman sentía que tal vez debería consultar seriamente a una adivina para que le leyera la suerte cada año. Definitivamente, algo no cuadraba este año. Viajó al extranjero e inmediatamente fue derrotado por el emperador de Oriente, que se volvió loco. Luego llegó a Italia lleno de energía, solo para descubrir que el tipo de la gran barba había sido reemplazado por Seimosuka. Y ahora se quedó con un apodo ridículo como Rey Sol. Debe hacerse revisar la fortuna. Ah, claro, su majestad, ya he recopilado la información sobre el dios Poseidón. ¿Le importaría si ahora le instalo su estudio? Karen, evidentemente, no se percató del orgullo herido de Hachiman. Al ver que nadie hablaba, se ofreció voluntariamente para trabajar. En respuesta, Hachiman solo pudo agitar la mano débilmente. En ese momento, estaba demasiado agotado mentalmente como para hablar. Anuncio importante. He publicado un nuevo fanfiction. La historia del exorcismo de Hikigaya Hachiman. Introducción. Desde el accidente automovilístico, un extraño sistema ha aparecido en la mente de Hikigaya. No solo eso, sino que a menudo ha podido ver cosas horribles a las que el sistema se refiere como espíritus malignos. Al principio pensó que era el único que podía verlos.
Eso fue así hasta que, un día, 3 meses después, una chica llamada Miko Yotsuya apareció en su campo de visión, y parecía aterrorizada mientras miraba fijamente al espíritu maligno que estaba detrás de él. A partir de ese momento, la verdad del mundo comenzó a revelarse ante él. Como siempre, puedes leer por adelantado, 60 capítulos, apoyándome en Patreon. Allí también podrás leer otras 5 novelas y otros 6 fanfics de Oregairu y uno de Rei. 0. Capítulo 148. Capítulo 41. Esto no es un malentendido. Al hablar de Poseidón, es imposible no mencionar la antigua Grecia, y al hablar de la antigua Grecia, hay que hablar de su predecesora, la civilización egea. Históricamente, la civilización del Egeo se compone de 3 partes en orden cronológico: la civilización cicládica, la civilización minoica y la civilización micénica. Entre estas, la civilización cicládica fue la más antigua, ubicada en las Islas Cícladas. Sin embargo, esta civilización fue relativamente insignificante y tuvo una influencia mínima en las áreas circundantes. El posterior auge de la civilización minoica, en cambio, fue diferente. Conocida históricamente también como la civilización cretense, se la considera una de las cunas de la civilización humana después de Mesopotamia y el Nilo, y se la considera la fuente de la civilización clásica europea. La etapa final, la civilización micénica, es el origen directo de la mitología griega. Fue durante la transición de la civilización cretense a la micénica que el dios Poseidón se estableció en la mitología y comenzó a ser ampliamente venerado en la región del Egeo. Los mitos sobre Poseidón se formaron durante este período, por lo que creo que investigar el período que va desde Creta hasta Micenas, especialmente el culto a Poseidón en la era micénica, es muy útil para analizar los orígenes de este dios. En la sala de estudio, la menuda Karen expresaba apasionadamente sus opiniones a Liliana y Kigaya. En realidad, creo que es mejor comenzar la investigación desde la época cretense, expresó Ikigaya, expresando una opinión diferente. La sala de estudio no era muy grande, pero tenía el tamaño justo para los 3. Sobre la mesa cuadrada, que no era pequeña, había montones de libros. Material que Karen había traído, todos relacionados con Poseidón. Ikigaya tomó un libro, buscó una sección que recordaba y señaló el pasaje pertinente, diciendo: miren. Según esta periodización, los periodos temprano, medio y tardío de la civilización minoica se corresponden aproximadamente en cronología absoluta con los reinos antiguo, medio y nuevo de Egipto. Fue también en esta época cuando se introdujeron muchos mitos asiáticos en el Egeo. Los micénicos, originarios de la Grecia continental, eran relativamente atrasados y no establecieron su reino hasta alrededor del 1600 AC. Por lo tanto, creo que los mitos de Poseidón durante el periodo micénico fueron heredados de los minoicos y ya habían sufrido modificaciones. Exacto. Yo también creo que esta periodización es más razonable. Liliana, que hojeaba un libro, levantó la vista y dijo: desde una perspectiva lingüística, el nombre Poseidón es una combinación de varios elementos divinos, y todos ellos son de origen asiático. Ugarit, en Siria, fue el primer centro comercial de los micénicos fuera de su tierra natal. Los documentos del templo, escritos en caracteres semíticos, mencionan a un dios de la fertilidad venerado por los lugareños, que aparecía con una forma asociada al inframundo, especialmente a las aguas subterráneas, y era llamado Señor de la Tierra. Hojeó rápidamente su libro, hablando con rapidez. Los hurritas de Mesopotamia ejercieron una gran influencia en la civilización hitita. Entre sus deidades se encontraba una cuyo nombre también significaba Señor de la Tierra. Tras la conquista de Anatolia por los hititas, estos lo denominaron Rey de la Tierra, mientras que los lugareños lo llamaban Dios de las aguas subterráneas. Todos estos títulos tenían su origen en la civilización sumeria acadía del sur de Mesopotamia. Uno de los dioses sumerios estaba asociado con las aguas subterráneas y también era conocido como Señor de la Tierra. Las investigaciones sugieren que se trataba del mismo dios.
El orden de las palabras en el nombre de este dios es opuesto al de la gramática griega, lo que quizás refleje la migración religiosa del dios desde Oriente hasta Micenas. En cierto momento, Karen guardó silencio, sonriendo mientras observaba la interacción que se desarrollaba entre Liliana y Kigaya. En resumen, Poseidón ya era una deidad terrestre en la región de Asia Occidental antes de llegar al Egeo, lo cual probablemente sea correcto. Y Kigaya sintió. Mientras hojeaba el libro, no se percató de que la distancia entre él y Liliana había disminuido gradualmente. Sin embargo, probablemente primero fue un dios de los caballos, luego se convirtió en un dios de las olas en Grecia y finalmente evolucionó hasta convertirse en el dios del mar. Esto podría deberse a que el galope de los caballos se asemeja al romper de las olas. Si es así, entonces creo que poseía atributos divinos del mar incluso antes de extenderse al Egeo. Desde una perspectiva etimológica, su nombre puede entenderse no solo como esposo de la tierra, sino también como conocedor de las rutas marítimas y gobernante del agua. En las lenguas indoeuropeas, significa fuente de todas las aguas. Mientras Liliana hablaba, ella también se inclinaba inconscientemente hacia Ikigaya. Mientras tanto, Karen estaba muy satisfecha con la escena y dijo en voz baja: voy a traer el resto de los libros, antes de salir sigilosamente de puntillas. Los dos, inmersos en el mar de libros, no se percataron de nada de esto. Hasta el momento en que ambos extendieron la mano hacia el mismo libro. Para ser precisos, Ikigaya agarró el libro, y Liliana, un poco más despacio, terminó agarrándole la mano. Ambos levantaron la vista sorprendidos y se dieron cuenta de que sus rostros estaban ahora lo suficientemente cerca como para prácticamente tocarse. Desde esa distancia, Ikigaya pudo ver claramente cómo el rostro pálido y delicado de Liliana, semejante al de una muñeca de porcelana, se ponía rojo brillante en cuestión de segundos. Ese rubor, que se reflejaba en el rostro de Liliana, poseía un atractivo singular que lo dejó atónito por un instante. Entonces, al mismo tiempo, ambos soltaron un sorprendido y se pusieron de pie instintivamente. Al instante siguiente, Ikigaya sintió de repente un suave calor en la boca. Con los ojos bien abiertos, se encontró haciendo contacto visual con otro par de ojos igualmente abiertos. Esos hermosos ojos se llenaron de asombro, y pronto, las lágrimas comenzaron a acumularse, listas para derramarse. Esta impactante escena fue presenciada casualmente por Karen, que regresaba a casa. ¡Ay, Dios mío! La astuta aprendiz de bruja puso cara de sorpresa. No me imaginaba que su majestad y la señorita Liliana tuvieran este tipo de relación. Fue muy descortés de mi parte irrumpir así. Me retiro. Sus palabras los sacaron de su ensimismamiento. Se separaron rápidamente y el aire pareció soltar un suave pop. Un momento. Sin tiempo para procesar lo que acababa de suceder, Ikigaya llamó rápidamente a Karen, quien sonreía con picardía y fingía irse. Esto fue Estaba a punto de soltar la palabra malentendido, pero de repente vaciló. Evidentemente, él fue el que se benefició en este caso. ¿Cómo pudo alegar descaradamente que se trató de un malentendido, como si él fuera la víctima? Al mirar a Karen, que lo observaba expectante, Ikigaya apretó los dientes, resistiendo el impulso de humillarse. Respiró hondo, se volvió hacia Liliana y dijo: fue culpa mía por no controlarme. Liliana, ¿estás bien? Sí, eso es lo único apropiado que se puede decir.